Mire por dónde va, viejo, gruñó el motociclista, su rostro a centímetros del de Arthur Pendleton. Arthur, de 85 años, frágil pero aún firme gracias a su bastón, había rozado accidentalmente la brillante motocicleta del hombre. Antes de que pudiera disculparse, un puñetazo le golpeó la mandíbula, lanzándolo contra la acera sucia, mientras sus gafas salían volando. El motociclista soltó una carcajada y luego escupió cerca de la cabeza de Arthur. Eso te enseñará a respetar la propiedad ajena. 30 minutos después, mientras un transeúnte preocupado ayudaba a Arthur a incorporarse, el rugido de motores llenó la calle. No eran motocicletas. Era una caravana de vehículos tácticos negros mate, de los que descendió un equipo de soldados que se movía con una precisión letal. Si alguna vez pensaste que faltarle el respeto a un anciano, y más aún a un veterano, no tendría consecuencias, estabas equivocado. Arthur Pendleton había presenciado bastante fealdad en este mundo. Sus 85 años habían dibujado surcos profundos en su rostro, como mapas de tierras lejanas que recorrió siendo joven, combatiendo en guerras que la mayoría ya ha olvidado. Viudo, vivía una existencia tranquila y solitaria en un pequeño apartamento subsidiado por el gobierno. Sus días pasaban entre caminatas lentas al parque, visitas a la biblioteca y las fotos descoloridas que eran sus únicas compañeras constantes. Aunque frágil y dependiente de un bastón de roble, en su interior aún latía la disciplina forjada en los duros días del entrenamiento militar. Hablaba poco sobre su pasado, campañas en Corea, misiones encubiertas en lugares que oficialmente nunca existieron. Prefería el anonimato silencioso y la dignidad de vivir sin alardes. Creía en el respeto, en el valor silencioso y en la decencia fundamental de las personas. Pero esa creencia, en una fresca tarde de otoño, estaba a punto de ser puesta a prueba. Iba camino a la tienda de la esquina, en busca de un periódico y un cartón de leche. Una rutina simple. La acera era angosta y estaba atestada de botes de basura desbordados por un restaurante cercano. Mientras los esquivaba con cuidado, su bastón golpeó por accidente el guardabarros cromado de una motocicleta estacionada, una máquina monstruosa con un agresivo diseño personalizado. Ni siquiera había notado que el dueño estaba cerca. El dueño, un hombre de entre 28 y 35 años apodado Spike, emergió de las sombras de un callejón cercano, donde fumaba. Spike era una mole, vestido de cuero negro, con el ceño fruncido de forma permanente y tatuajes que se extendían por su cuello grueso. Era parte de un club de motociclistas fuera de la ley, conocido más por causar problemas que por ayudar a la comunidad. La moto era su orgullo, su símbolo de dureza. Ver al anciano cerca, escuchar el leve toque del bastón, encendió su mecha. Viejo! Bramó Spike, avanzando a paso firme, sus botas pesadas resonando en la acera. ¿Qué crees que haces tocando mi moto? Arthur, sorprendido, se volvió. ¿Perdón? Oh, cielos. ¿Mi bastón tocó su motocicleta? Lo lamento muchísimo, hijo. No la vi bien, dijo con una mano alzada en señal de disculpa. Pero Spike no quería disculpas. Lo que vio fue una oportunidad para imponer respeto. Perdón no alcanza, abuelito, espetó, invadiendo el espacio personal de Arthur. ¿Estás ciego o simplemente eres idiota? Esta no es una chatarra cualquiera que puedas maltratar. Señaló con un dedo grueso la motocicleta. Es una Harley personalizada. Vale más que tu patética existencia. El veneno en su voz era palpable. Arthur, aunque intimidado por el tamaño y la agresividad del hombre, se mantuvo lo más firme que pudo. No hay necesidad de ese lenguaje, joven. Fue un accidente. No parece haber daño alguno. Spike soltó una carcajada áspera, desagradable. ¿No hay daño? Eso lo decido yo. Se inclinó más, su aliento apestando a cigarrillos viejos y violencia contenida. Ustedes, reliquias, deberían aprender a respetar la propiedad ajena. Tal vez yo mismo deba enseñarte. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, siquiera alzar su bastón en defensa, el puño de Spike voló hacia él, un golpe brutal que le dio directo en la mandíbula. La fuerza del impacto hizo que el anciano de 85 años tambaleara hacia atrás, su bastón cayó al suelo con estruendo. Se estrelló contra la acera, su cabeza golpeó el concreto, destellos estallaron tras sus ojos. Sus gafas salieron volando, aterrizando cerca de la cuneta. Aturdido, Arthur yacía en el suelo, con sabor a sangre en la boca y un dolor punzante que le recorría la mandíbula y la parte trasera del cráneo. Spike lo miró desde arriba, satisfecho.
Eso por tocar mi moto, viejo, escupió, luego se giró con desdén, se subió a su motocicleta, rugió el motor con desafío y se largó calle abajo, dejando a Arthur tendido y herido. Todo ocurrió en menos de un minuto. Algunos transeúntes, paralizados por la violencia, finalmente reaccionaron. Una joven, pálida del susto, se arrodilló junto a Arthur para ayudarlo. ¿Está bien, señor? Dios mío, está sangrando. Alguien llame al 911. Otro hombre recogió el bastón y las gafas de Arthur, ahora con un lente astillado. ¿Alguien vio hacia dónde se fue ese animal? Preguntó furioso, mirando la calle vacía. Arthur, adolorido y mareado, se incorporó con su ayuda. La mandíbula le palpitaba. La cabeza le daba vueltas. Gracias, musitó con dificultad. Creo que estaré bien. No quería una ambulancia, ni escándalos. Solo deseaba volver a casa a curar sus heridas en silencio. La joven insistió al menos en hacer el reporte policial, y mientras hablaba con la operadora, Arthur buscó torpemente su viejo celular de botones. Le temblaban las manos, dificultando marcar. Solo tenía un número en marcación rápida, uno que rara vez usaba. Era para emergencias verdaderas. El número de su hijo, el coronel Mark Pendleton, destinado en una base militar a 1 hora de distancia, aunque Arthur nunca sabía con precisión dónde estaba. ¿Mark? Susurró al responder, con voz rasposa. Hijo, he tenido un pequeño problema en Elm Street, cerca de la tienda de Miller. Un sujeto en moto me golpeó. Intentó restarle importancia, pero el dolor era evidente. ¿Estás herido, papá? La voz de Mark cambió de inmediato, perdiendo toda calidez, reemplazada por un enfoque militar. ¿Qué tan mal estás? La mandíbula duele, la cabeza también. Cayó fuerte. Se fue apenas me golpeó, añadió Arthur, sintiendo un nuevo mareo mientras se apoyaba en la joven. Elm Street. Junto a Millers. Papá, no te muevas. No hables más de lo necesario. Estoy en camino. 30 minutos. Menos si acelero. La llamada terminó. Arthur conocía ese tono, era el que Mark usaba en misiones críticas, cuando había vidas en juego. Nunca imaginó que su hijo acudiría en persona. Y tan rápido. La policía local llegó, 2 jóvenes oficiales que tomaron la declaración de Arthur con una simpatía algo mecánica. Anotaron lo de las gafas rotas, el moretón en la mandíbula. Tuvieron una vaga descripción de Spike y su moto, pero sin matrícula, admitieron que hallarlo sería complicado. Le ofrecieron una ambulancia nuevamente. Arthur volvió a negarse. Solo quería a su hijo. Pasaron 25 minutos. La multitud ya se había dispersado. Solo quedaban Arthur, la joven y los 2 oficiales. Estaban por cerrar el caso, cuando se escuchó un sonido distinto, un retumbar bajo, potente, inconfundible. No era el ruido de una sola motocicleta. Era el rugido coordinado de múltiples motores pesados. Las cabezas giraron. Descendiendo por Elm Street, desplazándose con velocidad y precisión intimidante, venía una caravana. No eran patrullas, ni ambulancias. 4 vehículos tácticos negros mate, blindados, como los que usan las unidades militares de élite o los equipos federales especiales. Sus ventanas polarizadas, su perfil bajo y amenazante. No traían sirenas. Pero su sola presencia, hablaba más fuerte que cualquier alarma. El vehículo principal, un Humvee fuertemente modificado, se detuvo bruscamente justo frente al lugar donde Arthur estaba sentado en la acera. Los otros 3 vehículos se desplegaron con una coordinación casi coreográfica, sellando ambos extremos de la cuadra. Sus ocupantes, vestidos con equipo táctico oscuro, descendieron rápidamente y tomaron posiciones estratégicas, sutiles pero firmes. Los 2 oficiales de policía locales los miraban boquiabiertos, su simple incidente de patrulla se había transformado en algo muy por encima de su rango. La puerta del pasajero del Humvee se abrió, y de él bajó el coronel Mark Pendleton. Tenía unos 40 y tantos años, delgado, fuerte, vestido con un uniforme táctico negro sin insignias visibles, pero que transmitía autoridad absoluta. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos, fríos como el acero, escanearon la escena, el rostro golpeado de su padre, las gafas rotas, la joven preocupada, y los desconcertados policías locales. El coronel caminó directo hacia su padre y se arrodilló a su lado.
Su severidad inicial se suavizó apenas al ver la magnitud de las heridas visibles. «Papá». Su voz era baja, tensa de emoción. «¿Estás seguro de que estás bien? Tenemos que llevarte con un médico, ahora». «Estoy bien, hijo». Solo un poco alterado, insistió Arthur, aunque se apoyó con fuerza en el brazo de su hijo. «¿Quiénes son todos estos hombres, Mark?» Mark no respondió directamente. Ayudó a su padre a levantarse y luego se dirigió a la joven. «Señorita, gracias por quedarse con mi padre. ¿Podría contarme exactamente qué ocurrió y describir al hombre que lo agredió?» La mujer, intimidada pero firme, relató rápidamente el incidente, dando una descripción clara de Spike y su motocicleta. Mientras hablaba, uno de los hombres de Mark, equipado con una tableta resistente, introducía discretamente los datos, sus dedos volando sobre la pantalla. Los dos policías locales se acercaron con cautela. «Coronel», dijo uno, reconociendo el rango en el cuello de Mark, aunque el uniforme no era de los habituales. «Nosotros estamos manejando esta agresión. ¿Tiene información?». El coronel Pendleton lo interrumpió, no con rudeza, pero con un aire de autoridad absoluta que no dejaba espacio a discusión. «Oficiales, gracias por su pronta respuesta. A partir de este momento, mi equipo se encargará de la detención del sospechoso. Este incidente ahora cae bajo una, llamémosla jurisdicción especial, debido al estatus de la víctima y la naturaleza del ataque». No dio más explicaciones. No hacían falta. La sola presencia de soldados armados y entrenados hablaba por sí misma. «Tenemos identificación positiva del propietario registrado de una Harley personalizada que coincide con la descripción. Vive a 3 cuadras de aquí y tiene antecedentes por agresión», informó en voz baja el soldado con la tableta. «Nombre, Patrick Spike Rourke. Afiliado a los Idon Disciples CMC». El coronel asintió con expresión grave. «Sargento Miller», llamó a uno de sus líderes de equipo. «Lleve al equipo Alfa. Arresten al señor Rourke. Procedimiento estándar. No letal, a menos que ofrezca resistencia peligrosa. Tráiganlo de inmediato». «A la orden, mi coronel», respondió Miller con firmeza. 4 hombres se movieron con rapidez silenciosa, abordaron uno de los vehículos tácticos y partieron calle abajo, una demostración aterradora de poder perfectamente coordinado. El resto del equipo de Pendleton se desplegó para asegurar el perímetro, bloqueando por completo la zona a cualquier tráfico no oficial. Un médico militar ya examinaba con delicadeza la mandíbula y cabeza de Arthur. Su toque, pese al uniforme, era sorprendentemente suave. Menos de 10 minutos después, el equipo Alfa regresó. Traían a Spike. Ya no tenía esa arrogancia. Flanqueado por 2 soldados imponentes, con las manos esposadas tras la espalda, su rostro mostraba una mezcla de confusión y terror creciente. Claramente no comprendía cómo una simple agresión a un anciano podía haber desatado lo que parecía una operación militar completa en su contra. El sargento Miller llevó a Spike directamente ante el coronel Pendleton, quien se encontraba al lado de su padre. «Señor Rourke», dijo el coronel, con una voz engañosamente tranquila, aunque sus ojos eran como pedernal. «Él es el sargento mayor Arthur Pendleton, Ejército de los Estados Unidos, retirado. Tiene 85 años. Es veterano de combate en 2 guerras. Sirvió a este país con honor y distinción por más de 3 décadas. Y usted, señor Rourke, por el simple hecho de que su bastón tocó su motocicleta, creyó justo golpearlo con el puño, tirarlo al suelo y huir de la escena». Spike intentó defenderse. «Oiga, solo tocó mi moto. Yo no sabía». «¿No sabía qué, señor Rourke?», interrumpió el coronel, con una voz que bajó hasta un susurro helado. «¿Qué era un héroe? ¿Qué merecía respeto? ¿O qué era mi padre?». Los ojos de Spike se abrieron de par en par, cuando comprendió la magnitud de su error. Miró del coronel al anciano al que había golpeado, sintiendo todo el peso de su desastrosa decisión caer sobre sus hombros. Los policías locales, que observaban todo entre asombro y tensión, dieron un paso al frente, listos para tomar a Spike bajo custodia. «Es todo suyo, oficiales», dijo el coronel, retrocediendo. «Cárguenlo por agresión a un anciano. Lesiones. Fuga del lugar. Estoy seguro de que el fiscal encontrará muy interesantes sus antecedentes y las circunstancias especiales de su detención». Luego se volvió hacia su padre.
Papá, vamos a que te revisen bien en el hospital de la base. Nos están esperando. El coronel Pendleton ayudó a Arthur hacia uno de los vehículos tácticos. Un médico cargaba su bastón y las gafas rotas. La calle comenzó a llenarse de curiosos que habían sido mantenidos a distancia por los soldados. Vieron llegar la caravana, vieron a los hombres armados, vieron al motociclista regresar esposado. La historia sería contada una y otra vez, adornada, hasta convertirse en leyenda local. El día que el ejército, o alguna unidad secreta de fuerzas especiales, descendió sobre Elm Street para hacer justicia a un viejo soldado. Spike Rourke enfrentó cargos serios. Su club de motociclistas, al enterarse de que sus actos atrajeron la clase de atención que siempre evitaban, lo expulsó sin contemplaciones. El proceso legal fue rápido, sin demoras. Quizás no fue coincidencia que eso ocurriera bajo esa jurisdicción especial que mencionó el coronel Pendleton. Arthur Pendleton se recuperó de las heridas físicas, aunque el impacto emocional tardó más. Lo que sanó con mayor rapidez fue su sentido de dignidad, restaurado gracias a la intervención inmediata, decidida, y, sí, abrumadora, de su hijo. Sabía que Mark probablemente había cruzado algunas líneas, movilizando recursos que sobrepasaban cualquier protocolo civil. Pero también conocía la lealtad feroz de su hijo, una cualidad forjada en el mismo fuego que lo había moldeado a él. No tenías que traer al ejército entero, hijo, dijo Arthur días después, con una leve sonrisa, mientras se recuperaba en una cómoda habitación del hospital militar. El coronel Pendleton solo miró a su padre, el hombre que le enseñó sobre el honor, la valentía y proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Papá, dijo con calma. Para ti, eso no fue el ejército entero. Solo fueron algunos de tus muchachos, asegurándose de que uno de los nuestros estuviera bien. Porque hay líneas que, una vez cruzadas, exigen una respuesta inmediata y absoluta. Y el lazo entre soldados, especialmente entre un padre y un hijo que vistieron el mismo uniforme, es una fuerza más poderosa de lo que cualquier matón de calle jamás podría comprender. Si faltas el respeto a un veterano, tal vez descubras cuán profundas son esas lealtades, y cuán rápido puede llegar la ayuda. Suscríbete al canal si crees que honrar a nuestros veteranos y mayores es vital, y que a veces, la única respuesta que los abusadores entienden es la fuerza. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.